Hoy quisiera compartir con ustedes, siguiendo la serie, esta serie del llamado que Dios nos ha hecho. Hemos hablado de muchos aspectos que tiene el llamado de Dios, y el que voy a compartirte ahora tal vez sea uno de los más profundos, fáciles de entender, pero difíciles de hacer. Y quiero tomar Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 3. Póngase la mano en la cabeza, va a entenderle fácil, pero sobre todo para que el Espíritu de Cristo venga sobre nosotros y opere en nosotros. Ora conmigo. Padre, soy tu hijo, vos me llamaste y yo quiero pedirte que al leer la palabra pueda comprenderla y pueda vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1, desde el 1 al 3. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. El apóstol Pedro era un humilde pescador. Cuando lo llamó Jesús, era un hombre que se dedicaba a pescar, un joven. Y cuando luego de que Jesús pasa 3 años con él, los fariseos lo atrapan en una ocasión y dicen de Pedro que era un hombre vulgar, un hombre sin estudio, un hombre común y corriente. Sin embargo, Pedro no se quedó ignorante. Al acercarse a Jesucristo, se le abrió la puerta a la revelación de Dios. Él fue quien dijo, por revelación del Espíritu Santo: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo he visto esta maravillosa acción de Dios, cómo nos saca de la ignorancia, no de este mundo, sino de la ignorancia espiritual, y nos hace personas sabias. Yo reconozco a varias personas, muchas personas, que al igual que Pedro, tal vez apenas terminaron el secundario, pero al estar cerca del Señor han adquirido sabiduría, no sabiduría para vanagloria, sino para una vida agradable al Señor. Y nosotros vemos a Pedro. A mí me sorprende que no tenía estudios formales, sin embargo él aquí está expresando doctrinas que muchos cristianos con mucho más estudio que Pedro por allí ni siquiera caen en cuenta. En estos 2 versículos, y más que todo en el versículo 2, él habla de algunas doctrinas fundamentales que todo cristiano debería conocer. En el versículo 2, él revela a la Trinidad, por ejemplo. Él dice: elegidos según la presciencia, o sea, el preconocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, el conocerlo todo. Dios conoce todo. Él sabía de eso. Un simple pescador sabía que Dios lo sabe todo. Y lo dice en la presciencia de Dios Padre. Ahí habla de Dios Padre. Luego habla de la santificación en el Espíritu. Habla del Espíritu Santo y luego habla de la sangre de Jesucristo. Ahí está revelando a la Trinidad. Habla de la omnisciencia de Dios. Habla de que
él entendió de que nadie puede ser santo a menos que el Espíritu Santo lo santifique. Hay muchos cristianos que todavía lo siguen intentando en su propia fuerza. No puedo cambiar, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer lo otro. Es que lo intentan con su fuerza. Hay que intentarlo con la fuerza de Dios. Lo que yo no puedo hacer, el Espíritu de Dios sí lo puede hacer en mí. El secreto es cómo hago para que el Espíritu de Dios opere en mi vida, cómo me someto a Él para no resistirlo y que Él opere en mí el cambio y la santificación que yo necesito. Dejar un vicio, dejar una adicción, dejar un pecado. En las fuerzas humanas a veces es muy difícil, pero Pedro había entendido de que la única manera de poder nosotros vencer el pecado es sometiéndonos al Espíritu Santo. Y luego habla él dice que hemos sido escogidos, elegidos, llamados. Un elegido es alguien que ha sido llamado. Si usted está aquí o nos está viendo por esta transmisión, a mí no me cabe duda de que usted es un elegido. Algunos no lo sienten de esa manera, pero yo creo que sí somos elegidos. Y a mí lo que más me anima de la elección que Dios hace es que Dios ve el futuro y nos elige porque ve que en el futuro no le fallamos. Yo creí que se iba a entusiasmar usted. Usted no sabe su futuro, pero Dios sí lo sabe. Es como que Dios lee el diario del lunes, ya sabe quién ganó los partidos. Dios sabe que usted ganó. El diablo te dice que sos un perdedor, pero Dios dice que ya ganamos. Por eso nos eligió. Dice que nos eligió y nos llamó para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él estaba escribiendo, cuando empieza el primer versículo, a judíos. Por eso dice los expatriados, los que han salido de la patria y que están dispersos por todas estas regiones que él menciona: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias de lo que hoy sería Turquía, más o menos. Ellos estaban en Palestina y habían sido, por las persecuciones a los cristianos, habían sido esparcidos por todo Asia. Entonces él está dirigiendo esa carta. Pedro está escribiendo la carta aproximadamente 30 años después, o 35 o 40 años después. Algunos fechan esta carta como en el 67 después de Cristo. O sea, después de que Jesús ya había resucitado, muerto. Y él habla de algo que para mí es sorprendente y maravilloso, porque le está diciendo a personas 30 años después de que Jesús murió y resucitó, de que fuimos elegidos para ser rociados por la sangre de Cristo. Y uno pensaría: ¿y cómo vamos a ser rociados por la sangre de Cristo si ya hace 37 años, 35 años que Jesús murió? ¿Dónde está esa sangre? La que cayó en la tierra ya se secó, la que estaba en el manto del sudario ya se secó. Y Pedro tenía una revelación de la virtud de la sangre de Cristo. Y yo le pido que Dios también nos dé a cada uno de nosotros esa revelación que Pedro está compartiendo. La sangre de Cristo está en un eterno presente. La cruz de Cristo está en un eterno presente. Por eso uno puede, yo le conté a usted varias veces de cómo tuve una experiencia con un dolor muy fuerte del ciático, no me podía ni mover, y de pronto en adoración yo tuve una visión y sentí que una gotita de la sangre de Cristo, vi el cuerpo de Cristo llagado y que una gota de sangre me caía en la cabeza y yo sentí como si fuera real. Me toqué y por supuesto que no estaba mojado, pero quedé sano instantáneamente. Ahora, yo quiero decir solamente, enfocarme en dos cosas, porque hay muchísimo para hablar, como te digo, de todo esto que Pedro habla en ese solo versículo. Pero quisiera hacer énfasis a esta doctrina tan fundamental que Pedro dice: fuimos llamados
a obedecer. Diga conmigo, yo fui llamado a obedecer. ¿Puede decirlo de nuevo? ¿Puede decirle a su vecino, yo fui llamado a obedecer? ¿Puede acusarlo a su vecino diciendo, vos también fuiste llamado a obedecer? Este es uno de los fundamentos más básicos del cristianismo, pero tan difícil de practicar. Yo quisiera definir, busqué en el Google, ¿qué quiere decir obediencia? Y aquí le pedí a Ruth, no sé si lo habrá podido poner. Dice, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Eso es obediencia. Es la acción, o sea, es algo que hay que hacer, acatar una orden, la voluntad de una persona que te manda. Tu jefe te dice, lleve esta carta para allá, usted tiene que agarrar la carta y llevarla porque es su jefe, porque él manda. Te dice, por favor, limpia acá, por favor haga esto, como es el que manda, pues hay que obedecer. Una ley, las leyes están hechas para ordenar a la sociedad. Entonces, la obediencia a una ley es también esa acción que se nos pide. Y también dice que obediencia es la cualidad de una persona o de un animal que es obediente. O sea que la obediencia es una acción, pero también es una cualidad. Entonces, dice la Biblia que fuimos llamados para obedecer. Y la obediencia es una acción para hacer lo que alguien me dice que tengo que hacer, alguien que manda que tengo que hacer. Ahora escuche, la obediencia puede lograrse infundiendo miedo. Usted sabe que en el año 2020 hubo una pandemia y le dijeron a la gente no salga porque lo va a agarrar el cuco. Nos encerraron en casa y no solo eso, miedo a la enfermedad, que algunos, por supuesto, muchos no tenían miedo, pero una multa o la ley o llevarte preso. Algunas personas las detuvieron, las demoraron. Entonces le infundía miedo para que obedezcan. Esa es una forma de que uno obedece, bueno, por las consecuencias que me va a traer si no hago caso. ¿Se entiende eso, verdad? Hay gente que va al supermercado y ve un montón de cosas que le hacen falta, pero no tiene plata y no las agarra, porque si las agarra y no las paga, la pueden meter preso, ¿verdad? O sea, robar. Entonces eso es muy sencillo entenderlo. Pero ahora hay otra obediencia que es en respuesta al amor que uno le tiene a la otra persona y porque quiere agradarle. Es algo voluntario que lo hace porque reconoce en la otra persona o porque le ama, como fue el caso de Jesucristo con Dios. Dios dijo: veo que los sacrificios de los animales que ofrecen los hombres no te agradan, así que yo me ofrezco para hacer tu voluntad. Él se sometió a la voluntad del Padre voluntariamente por amor a su Padre. Y por amor el Padre lo entregó, lo que recién hablaba Augusto, entregó a Jesucristo como una ofrenda. Ahora, entonces lo primero que tengo que saber es que yo puedo obedecer en este caso a Dios o por miedo, que no es un buen motivo. Mucha gente se le infunde miedo a Dios. Oh, Dios te va a castigar, Dios te va a caer un juicio, y le infunde miedo para que obedezca. Pero no es lo mejor. Lo mejor es conocer a esa persona que nos pide y por qué nos pide, y obedecerle porque confiamos. Yo recuerdo cuando me entregué a Cristo, me entraron algunas dudas porque yo veía a algunos hermanos que tenían esta actitud religiosa, como de juicio. Y entonces algo que yo estaba por zafar de salir, no ir más, pero de pronto a la iglesia. Pero luego yo dije: no,
Dios es bueno. Él nunca me pediría algo para mi mal. Así que decidí obedecer la palabra de Dios, no por miedo a un castigo, sino por confianza en ese Dios que empezaba a conocer. Y eso ha sido para mí algo de mucha bendición, tener esta actitud de como amo a Dios, cuando entiendo que Él me pide algo, entonces me someto porque sé que es bueno para mí, aunque al principio pueda no entenderlo. Entonces, en este mundo, en nuestro sistema de vidas actual, y siempre ha sido así, la obediencia no tiene buena reputación. La obediencia pareciera ser un símbolo de debilidad, pareciera ser una señal de que no tengo fuerzas para conquistar o para hacer algo. La obediencia no tiene, yo no sé la propaganda que tiene en este mundo, la obediencia no es buena. A nadie en el mundo le dice a usted que hay que ser obediente. Si te lo dicen, fíjense en ustedes la anarquía que hay en el sistema educativo. Yo recuerdo cuando iba a la primaria, hace como 200 años, a mí ni se me ocurría discutir o faltar el respeto a la maestra. Y yo no era cristiano y los compañeritos míos tampoco. La respetaban a la maestra como si fuera, no sé. Bueno, nos dijeron que teníamos que respetar y eso fue todo. Y usted ve cómo eso se ha ido perdiendo, cómo de a poco las personas ya no quieren sujetarse a las autoridades, ya no quieren someterse y obedecer. Bueno, ¿por qué? Tal vez culpa de las autoridades, pero lo cierto es que no tiene popularidad del ser obediente. A nadie le van a dar un premio de la obediencia, sí a la rebeldía. Si se promueve la rebelión, ¿no? La rebeldía con un montón de cosas que como símbolos, ¿no? La marcha del orgullo, y toda rebeldía contra las cosas que Dios estableció, y un montón de actos que van en contra de las normas y de las leyes, y eso pareciera ser algo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo o no? En el sistema mundano es así. Mientras más rebelde, mejor es. Nosotros los cordobeses tenemos como una herencia espiritual, porque el fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, le dijeron que fundara una ciudad, creo que más al norte, y él le gustó acá y dijo, no, la vamos a hacer acá y chao. Y la fundó acá. Entonces las autoridades le dijeron, no te dijimos, no, yo hago lo que quiero. Bueno, al final después pagó el pato por eso. Pero lo cierto es que desde ahí ya nacimos los cordobeses. Vio que somos medio raros, parece. Vieron que hay que hacer la propaganda. Córdoba también es Argentina, y como que estuviéramos en contramarcha de todo, ¿verdad? Y a veces nos produce orgullo a nosotros. Wow, somos cordobeses. Si hay un gobierno radical, nosotros somos peronistas. Si hay peronistas, somos cordobesistas, no sé, o sea, siempre estamos ahí dando la nota, ¿verdad? Y bueno, pareciera ser que la rebeldía en el sistema natural paga bien y la obediencia no. Pero cuando hablamos de Dios, Dios valora muchísimo la obediencia, a tal punto que Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 9. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Filipenses capítulo 2, verso 8 y 9 dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El ejemplo que nos da Jesús es este. A Dios le encanta hijos obedientes. Dios valora mucho, pero no porque sea un tirano, sino porque es por medio de la obediencia donde Dios le plació levantar al ser humano. Cuando lo puso a Adán en el Edén, lo único que le pidió fue que sea obediente. No comas de este árbol. Tenía miles de árboles, por no decir millones. Miles de frutos, por no decir millones. Y le dijo: de todos los árboles que se te ocurra, podés comer. Solo de ese que está ahí, ese, ¿lo ves bien? Sí, ¿estás de acuerdo? ¿Lo entendiste? De ese no comas. Y le dijo: porque ciertamente morirás. Fíjese que toda la bendición del hombre lo condicionó a que el hombre obedeciera una sencilla orden que hasta un niño es capaz de obedecer. Sin embargo, él tomó una mala decisión y lo único que no tenía que hacer, lo único que no tenía que hacer, lo hizo. Lo demás podía hacer lo que sea, una sola cosa. Y ahí entra entonces esta raíz de rebelión que todos nosotros tenemos. ¿Cuándo fue el cumpleaños de mi esposa? El viernes. ¿A qué día? Bueno, el viernes. Veo a mi nietita que tiene 2 años y chirola. Y estaba Sabida aquí, le digo: vení niña, vení cielito, le digo. Ella me mira y no me lleva el apunte. Claro, ella no sabe que soy el pastor, pero sabe que soy el abuelo. Vení cielito. Entonces, en vez de venir, se sube para allá y se va hasta aquella lámpara y la empieza a tocar. Y eso es peligroso para un niño, tocar las cosas eléctricas. Entonces me subo y le digo: no, niña, y la levanto. Y empezó a chillar como un marrano y gritaba y hacía un escándalo, porque no quería. Ella quería hacer lo que ella quiere. Pues no, eso está, mire, 2 años y medio, y eso refleja la naturaleza que tenemos. Quiere hacer lo que quiere y hay que domarla, ¿o no? Por eso Dios nos hace nacer en una familia, para que la familia, los padres, hagan una buena tarea y disciplinen a sus hijos, los eduquen y aprendan la obediencia, porque la obediencia se tiene que enseñar y la obediencia se tiene que aprender. Amén. Yo he aprendido obediencia por un par de varillitas en las piernas, en la cola. Mi mamá no tenía problema ni andaba con trauma de psicólogo. Me fajaba cuando hacía falta. Supongo que la suya también. Pero bueno, luego vinieron los psicólogos y dijeron: no, porque eso daña al niño, y tenemos una sociedad que no respeta nada. Así que cuando uno no enseña a obedecer, lo que está haciendo es maldiciendo a su hijo. Lo está alejando mucho de Dios. Porque algo que Dios pone en la familia, para que los padres aprendamos a disciplinar y a enseñarle a obedecer. El primer mandamiento con promesa es honrar al Padre, y honrar tiene que ver con hacer la voluntad de ellos, porque ellos son los que están cuidando de vos. Amén. ¿Cuántas veces los padres nos han pedido cosas o nos han prohibido cosas y nosotros no lo entendíamos? Sin embargo, estaban buscando nuestro bien. Ahora, claro, el problema es cuando hay un padre que no es sabio, o cuando hay un padre que es autoritario, o cuando hay un padre que se deja llevar por la ira. Y por eso la Biblia dice: padres, no provoquen a ir a vuestros hijos con cosas injustas. No te dejo ir. ¿Por qué? Porque no, y punto. No, explícale por qué no va. Explícale cuál es el motivo. O sea, la disciplina, la obediencia hay que enseñarla y se puede aprender. Y nosotros como pastores también necesitamos que usted sepa que estos principios, usted es grande, nadie le va a pegar, pero tampoco, si hay un líder abusivo, es probable que usted se rebele, pero no porque usted sea rebelde, sino porque tal vez hay una mala enseñanza. Yo le predicaba a un contador amigo. Él era de Bolivia, era un señor bajito y con la tez oscura.
Y entonces yo hablaba con él, amigo, la verdad lo quería muchísimo, un hombre mayor que yo, era papá de uno de un compañero mío, y llegamos a hacer una linda amistad y hablábamos, compartíamos algunos trabajos juntos. Yo le hacía algunos balances, él también me ayudaba, así que teníamos así una linda relación, y yo le hablaba de Jesús. Y él un día me dice, ¿sabes, Juan? Dice, yo estuve en la iglesia, yo estuve en una iglesia cristiana, y me empezó a hablar en el idioma que hablamos nosotros, de las cosas del Señor, y conocía la palabra. ¿Y qué le pasó a don Frank? No, dice que vino un pastor, dice, rubio, alto, de otro país, y empezó a abusarse. Me decía que le llevara la maleta, que le lavara el auto, que le limpiara los platos, que le cortara el pasto. Y algún día agarré, le revolí el maletín, y nunca más pisé la iglesia. Y pero, ¿por qué se cree que era su sirviente? Era un líder abusivo que, por supuesto que era una autoridad, pero espiritual. No tiene por qué enseñorearse y mandar a la gente a que le lave el auto o que le barra la casa. Un hombre que debería haber enseñado la obediencia de otra forma. Pues ese hombre tropezó, mi amigo, y nunca más quiso saber nada con la iglesia por un líder abusivo. Yo supongo que aquellos que tenemos cierta responsabilidad en la iglesia necesitamos ser muy sabios, porque un día rendiremos a cuenta del uso que hicimos de nuestra autoridad. Si fuimos una autoridad abusiva y hemos hecho tropezar a las personas, pero también rendiremos cuenta si no hemos enseñado a la gente este principio que les estoy enseñando, que es la obediencia. ¿Por qué tengo que obedecer a mi autoridad? ¿Por qué tengo que obedecer a mi pastor? Bueno, en primer lugar, porque dice la Biblia, porque ellos como que velan por nuestra alma, nos están guiando en las cosas de Dios, me están enseñando lo bueno. Ahora, el pastor no tiene por qué meterse en qué color de media vas a usar hoy. ¿Se entiende, hermano? Porque hay líderes que quieren controlar todo. No se ponga esa media, mi hermana, póngase otra. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a enseñar los principios que te llevan a Dios. Después ponete la media que quieras. No querés usar media, no uses media. Amén. ¿Se entiende lo que le digo? Pues lo mismo los líderes. Yo conocía a un hermano que se congregaba con nosotros. Después no sé por qué se fue. Y un día me cuenta lo que hacía su líder. Su líder le decía si podía o no cambiar el auto. Su líder le decía si podía o no agarrar tal o cual trabajo. Le digo, pero ¿por qué te dejas controlar de esa manera? No, porque hay que ser obediente, pero estás entendiendo mal la obediencia. Vos podés pedir un consejo a alguien que sepa, pero no podés pedir permiso. Sos un hombre grande. Le pedía permiso si se podía poner un novio con esa o no. Yo te puedo aconsejar, mira, esa chica no es para vos, pero te voy a prohibir que te ponga de novio. Me estoy excediendo. Ni Dios hace eso. Porque Dios trabaja para darnos libertad, no esclavizarnos. Y si nos pone para que obedezcamos, es para que voluntariamente nos sometamos a quien que nos va a dar libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Así que la religión te esclaviza, pero Cristo te libera para que obedezcamos voluntariamente lo que mejor nos conviene. Yo puedo escuchar el consejo. Mire, en esto de obediencia hay, como te diría, dos aspectos. Una cosa es lo que dice Dios, a eso hay que obedecerlo. Dios te dice algo, tenés que obedecerlo. Por ejemplo, te dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una orden. Bueno, no, pero este chico tal vez cambie. Yo lo he visto. Pastor, me voy a poner novio, pero ¿cree en Cristo? No cree, pero ya va a creer. Bueno, espera que crea y después ponete novio. No, pero está enamorada la niña y entonces ya su fe es tan grande, pero su fe le tiene que servir para ella, no para... Y se pone de novio y se casa, y después a los 3 años viene, este es un hijo del diablo. Pues bueno, le dijiste. ¿Qué te dijo Dios? Un buen consejo. Ahora de pronto viene alguien y me dice, Mauricio, me dice, ¿puedo ponerme novio con Eve? Y mira, me parece que te pones novio con Eve va a ser un golazo. Me estaba diciendo para nada. Me pide un consejo. Yo le doy mi parecer, pero si él se pone o no se pone novio, no peca, porque es un consejo
de alguien que tal vez, o lo mismo que a la madre o al padre, un consejo le pido: ¿puedo hacer este negocio? Che, ¿conviene el plazo fijo ahora? Y mira, en Argentina nunca sabe que conviene, pero, o sea, ¿me entiende lo que le dijo? Un consejo no peca si usted no lo hace caso. Si pone el plazo fijo y usted no lo pone, no es pecado. Pero si Dios te dice algo por la palabra de Dios, por ejemplo, la ofrenda es un buen consejo de Dios. Y cuando usted no ofrenda, pues yo quiero decirte algo: vos no estás desobedeciendo a un hombre, estás quitando un buen consejo de Dios. Entonces son dos niveles distintos. Una cosa es un consejo y otra cosa es cuando Dios nos manda algo. Cuando Dios nos manda, yo creo que hay que obedecerlo. Porque si nos manda lo que Dios te pide, usted tiene que convencerse de que Dios es bueno. Y Dios siempre te va a pedir algo para tu bien. Amén. Entonces hay que aprender obediencia, porque la obediencia es parte de la libertad que Dios nos ha dado. Sean libres, le decía, pero no la libertad, no la usen para pecar, usen la libertad para disfrutar todo lo bueno que Dios les ha prometido, esa vida abundante que Dios les ha dado. Y quiero decirte algo: no hay vida abundante si no hay obediencia. No hay vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él nos dio el ejemplo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que como Él se humilló de esa manera, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo ha puesto por encima de todo nombre, por encima de todo. Así que el camino de la obediencia, al primer lugar, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, es el camino a la exaltación, te va a levantar. Ya te voy a decir algunas bendiciones. ¿Sabes que Dios promete recompensa a los que le obedecen? Y muchas bendiciones. Dios lo promete porque Él ve que el carácter nuestro, cuando nosotros nos negamos a obedecer a Él, caemos inmediatamente en terreno del enemigo. Aunque usted no lo quiera, cae en terreno del enemigo. Y el enemigo sabe mucho de leyes, y es legalmente, cuando hay un cristiano que desobedece, el enemigo tiene derecho legal a tocarlo. Pero cuando un cristiano se somete a Dios y obedece a Dios, el único que puede tocarlo es Dios. Y si Dios lo permite, el enemigo te toca, pero solamente si Dios lo permite. Si yo estoy bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, y el diablo me quiere hacer algo a mí, le tiene que pedir permiso a mi Padre. Y si mi Padre juzga que me haría bien que el enemigo me picotee un poco, Él lo va a dejar. Pero si ve que no voy a aguantarlo, ve que no va a ser bueno para mí, entonces va a decir: no, Señor, no lo toca a Juan, no se lo toca. Es una protección poderosa la obediencia. Detrás de la obediencia siempre está la bendición. ¿Lo puede creer a eso? Y Dios nos llama para eso. Y fíjense ustedes, mire, le voy a decir algunas bendiciones que hay por obedecer. Cuando uno obedece a Dios, todas las bendiciones te acompañan. Deuteronomio 28:2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones te vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Por ejemplo, habrá dirección y habrá vida. Habrá dirección y habrá disfrute de todas las cosas. Dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios le ha mandado, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5, 32 y 33. Dios promete que a los que le obedecen les daría esta bendición, prosperidad y vida. Usted piense: ¿por qué será que hay algunas cosas que no me salen? ¿Habrá algo en mí que estoy haciendo mal? ¿Habrá algo que Dios me ha pedido y yo de alguna manera? Escuche, y no te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de disfrute, de vida, de propósito. Te estoy hablando de otras cosas, no de salvación, porque la salvación no se gana por obedecer. La salvación se gana por creer en Jesús. Y por supuesto que si creo, luego seguramente el próximo paso será obedecer. Mire, otra bendición que hay claridad y propósito. Génesis capítulo 1 verso 2 dice, Génesis 12 versículo 1 y 2 dice: Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, lo mandó.
Y luego le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le muestra un propósito. Hey, quiero que salgas de la casa de tu padre, esa fue la orden, y de tu parentela, y anda a la tierra que te voy a mostrar. Nosotros a veces pensamos: mire, él lo único que quería era un hijo, y Dios le dijo: no, yo tengo un propósito más grande, yo tengo una nación, y no solo una nación, tengo miles de gente que va a seguir tu ejemplo, Abraham. Vos sos el padre de la fe. ¿Fe en qué? En la palabra que Dios te dijo. La obediencia y la fe van de la mano. No hay obediencia si no hay fe, porque yo tengo que creerle al que me lo está pidiendo. ¿Se entiende lo que le digo? A veces no es por desobediencia, a veces por incredulidad. Cuando yo no aplico fe, seguramente seré desobediente porque no le creo al que me está pidiendo algo. Amén. ¿Estoy haciendo mucho lío? ¿Qué otra cosa promete a los obedientes? Mire lo que dice Juan 14, 23. Promete el amor y la presencia de Dios. Le contestó Jesús en Juan 14, 23 y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, o sea, me va a obedecer, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué será que cuando nosotros desobedecemos algo a Dios, de pronto la presencia del Señor es como que se apagó? Yo lo he visto en jóvenes preciosos, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y de pronto se cruza una filistea, o sea, una chica del mundo, linda, provocadora, seductora, y los ojos se le ponen cuadrados al muchacho, y se va atrás la chica, y de pronto se apaga todo el amor que tenía por Dios, y de pronto pierde su presencia, pierde el ímpetu, y usted después lo ve como un corderito degollado. Porque cuando nosotros obedecemos al Señor, la presencia de Dios está con nosotros siempre. Amén. ¿Amas a Dios? Entonces seguramente vamos a querer obedecerlo. Yo algunas veces, no muchas, pero algunas veces he desobedecido al Señor, y me ha producido tristeza eso. Me ha producido y lo hice a lo mejor por debilidad, por cobardía. De alguna forma no eran grandes cosas, pero pequeñas cositas. Yo recuerdo en una ocasión me encontré a un muchacho que yo había tenido problemas cuando era adolescente, y no nos hablábamos para nada. Y de pronto siento que Dios me habla y me dice: predícale. Pero si este me quiere boxear, decía yo, ¿no? Y no, yo no busqué la oportunidad. Estábamos por subir al colectivo y no nos hablábamos, y siento que Dios me dice: predícale. Y subí al colectivo y no sé, tuve el valor, no sé qué decirte, no me animé a hablarle a alguien que no hablaba, que nos teníamos bronca, él me tenía bronca porque yo lo había fajado. Tal vez tenía que haber dicho: hey, perdóname lo que pasó cuando teníamos 12 años, 13 años, pero no atiné, y me sentí mal. Digo: uy, no le hice caso, y me sentí mal. Y pasó un tiempo, y yo un día le digo: Señor, háblame. Y sentí que Dios me dijo: ¿para qué querés que te hable si cuando te hablo no me vas a obedecer? Y yo entendí que a veces Dios nos pide algo y eso nos habilita para mayores cosas. ¿Para qué querés que te hable si no me vas a obedecer? Y eso me quedó muy grabadito. Usted quiere que Dios le hable, bueno, entonces empecemos a obedecer lo que sabemos que tenemos que obedecer. Después, con el tiempo, lo encontré y le hablé del Señor, pero me quedó muy grabadito eso, lo triste que me sentí por no haberme animado, por cobarde, no sé por qué, por cobarde habrá sido, no lo sé, tendría que haberlo hecho. ¿Qué más te promete el Señor cuando obedeces? Éxito en todo lo que hagas. ¿Qué te promete? Mira, Primera de Reyes 2:3, si podés anotarlo.
David le está diciendo a Salomón estas palabras, creo que está en la NTV. Dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y mire la promesa: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Yo sé que eso es así, mi hermano. Cuando uno le hace caso a Dios, al principio podrá parecer que estás perdiendo, pero te aseguro que estás ganando. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tenemos de obedecer? La amistad con Jesús. ¿Quiere que Jesús sea su amigo? Mire lo que dice Juan 15 y 14. 15, 14. Ahí lo vamos a tener en breve. En breve. Juan 15, 14. ¿Apareció? Juan 15, 14. ¿Apareció? Vamos, Ruth. No lo tiene Ruth. Bueno, se lo leo yo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo somos amigos de Jesús? ¡Ey! ¿Qué clase de amistad es esa? Bueno, es la amistad de Dios con nosotros. Él nos considera amigos si nosotros somos personas obedientes. La amistad entre nosotros humana es una cosa, la amistad con Dios es otra. Yo soy amo de Dios si estoy dispuesto a amarlo y obedecerlo. Y él dice: yo les he llamado amigo porque un esclavo no sabe lo que hace su amo, pero yo los llamé amigo porque les he declarado todo lo que mi padre les ha dicho. Amén. El ser obediente, al cultivar nosotros esta actitud de obediente, que hay que cultivarla, que tenemos que negarnos, nos hacemos seguidores de Jesús, porque él mismo dijo en Lucas 9:23: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea, obedézcame, tome su cruz y sígame. Amén. Yo sé que lo que le estoy diciendo usted lo sabe, pero también sé que no por saberlo lo vivimos. Y yo sentí que es importante que sepamos que Dios nos llamó para que nosotros seamos gente que le obedecemos a Él. Amén. ¿Qué más dice que tenemos nosotros cuando obedecemos? Dicha y felicidad. Bueno, voy a ir rápido porque ya lo estoy aburriendo. Lucas 11:28. También hay transformación, nos transformamos por medio de la obediencia. Dice el Romanos 12: cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. De esa manera ustedes se van transformando por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Por supuesto que cuando nosotros obedecemos, disfrutamos de la guía del Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen: yo no, ¿por qué a mí el Espíritu Santo no me guía? ¿Por qué a mí no me habla? Bueno, tal vez sea un problema de que no estamos obedeciendo a aquellas pequeñas cosas. Mire, dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Escuche, ¿por qué cree que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le dijeron enseñarnos a orar? ¿Qué le dijo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Que su voluntad se haga en nosotros. Y para que su voluntad se haga en nosotros, yo tengo que deponer la mía. Porque es fácil obedecer cuando estoy de acuerdo, porque yo también quiero eso. Si Dios te dice algo que a vos te agrada, lo vas a hacer porque a vos te gusta, estoy de acuerdo. Vamos a comer un asado. Dios dice: venga, lo invito a comer un asado. Listo, vamos todos. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a ser el desobediente a esa orden? Todos vamos a ir a comer un asado. Imagínense que ahora diga Dios, o tu líder te diga: che, vení, te ordeno que vamos a comer un asado. Yo lo pago. No, bueno, no voy a ser rebelde. Ninguno es rebelde, vamos a ir todos, porque estamos de acuerdo. Pero cuando no estamos de acuerdo, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar, someternos a Dios, hacerle caso a Él, creerle, hacerlo por amor, confiar que lo que Él nos pide es lo mejor. Amén. ¿Qué otra promesa hay para los que obedecen? Juan 1, del 2 al 7 dice que permaneceremos con el Señor para siempre. El mundo se acabará, su malo deseo. 1 Juan 2:17 estoy leyendo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted va a permanecer para siempre. Amén. Bueno, hay un montón de promesas más. No quiero seguir hablando ya de esto. ¿Usted le quedó claro que somos llamados a obedecer y que para Dios es un privilegio, que no, es una
bendición que nosotros seamos obedientes. Le encanta a Dios que seamos obedientes. Le encanta. Recuerda esta parábola de Jesús. ¿Qué dijo? Que tenía 2 hijos. Y le dijo, venía al campo conmigo. Y él le dijo, ahí voy. Y el otro dijo, no voy. Pero después fue. Y el que dijo, ahí voy, no fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y uno pataleó, pero al final se doblegó y fue. Así que podés patalear, mi hermano, amén. Decirle que está a tu lado, patalea todo lo que quiera, pero hace caso. Hay cosas que no estamos de acuerdo. Escuchen. Ay, ¿cómo lo digo? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Alguien lo sabe? De los 10 mandamientos de Éxodo. Dice, el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice que hay que honrar el día del Señor, el día de reposo. Eso no se ha abolido. Todos deberíamos tomar este día, el sábado o el domingo, un día a la semana, y declarar el día del Señor, y declarar un día para usted honrar al Señor como lo está haciendo ahora, hoy aquí. Usted vino hoy porque es un valor, es algo que sabe que Dios quiere, que nos congreguemos, que lo adoremos, que disfrutemos, que aprendamos, que sintamos alegría de venir a la casa del Señor. No es la casa del Señor, somos nosotros la casa del Señor, de estar juntos. Es un valor. Hay muchos cristianos, pero muchos cristianos. La iglesia es más la que no se congrega que la que se congrega. No estoy hablando de la iglesia GCJ, ¿no? Estoy hablando de la iglesia en el mundo. Hay millones de cristianos que no se congregan, creen en Cristo, lo aman, pero de pronto no lo tienen como un valor. No creen que sea tan importante congregarse. Con ver un programa, una prédica por YouTube, cómodo, en chancleta, ya les alcanza. Pero no es así. Porque cuando Jesús dijo esto no había YouTube. No había lo que hace la congregación, la asamblea de unidos. Por supuesto, si hay hermanos que nos ven, y yo bendigo a los hermanos que nos ven, pero quiero decirte que si podés congregarte, tenés que hacerlo, y hacerlo por amor a Dios, para encontrarte personalmente, llenarte del Espíritu. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Dios hace milagro por internet, sí. Dios hace milagro por YouTube, sí, lo hace. Pero donde envía bendición y vida eterna es cuando estamos los hermanos juntos en armonía. Algunos hermanos no vienen a la iglesia para no ver a otros, porque no les gusta relacionarse, pero somos hermanos y hay que someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Amén. La obediencia a su palabra por amor. Escuche, ¿usted cree que Dios es manipulador que nos pide ofrenda y diezmo? Hay hombres que sí manipulan, hay gente que hace mal uso de eso, sí lo sé, pero es un principio poderoso que Dios estableció para que cuando usted lo practica en obediencia, con revelación o sin revelación, pero le aseguro que usted comprobará la gracia de Dios que se libera cuando uno obedece esa simple palabra. No se abolió. No hay maldición sobre usted, pero tampoco hay bendición. Amén. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que si yo no doy el diezmo no estoy bendecido. Mira, yo quiero decirte que tu economía prospera mucho más. Y yo conozco gente que no viene a la iglesia y que es próspera. Sí, es cierto, pero no quiere decir que Dios esté con ellos, porque yo creo que la mayoría de los que no son cristianos son prósperos. Digo, la mayoría de la gente próspera, según esto, según Plata, no son cristianos. La mayoría de los que tienen el poder del mundo, los que manejan, no son cristianos, porque el Dios de ellos es el dinero. Dicen que creen en Dios, pero no lo viven. Pero eso no significa que ellos sean bendecidos, porque un día de estos, cuando le dijo Jesús al rico: viene a pedir tu alma, y de lo que amontonaste, ¿quién será? No te sirvió de nada. Las riquezas de este mundo no sirven para Dios, son basura. Pero nosotros somos ricos en fe, tenemos la bendición de Él, y cuando le crees, yo te aseguro que todas estas cosas que Él prometió vienen sobre nosotros. Entonces uno tiene que decir: che, ¿habrá algún área que no estoy obedeciendo? Cuando yo trato ásperamente a mi esposa,
A lo mejor ella se lo merece porque ella me gritó. Ah, claro, ¿y por qué me grita? Yo también le voy a gritar. Pero a ella no le dice que no me grite. A mí me dice que yo no la trate ásperamente. Entonces el que está en desobediencia soy yo. A ella le dice que me respete. Y si ella no me respete, la que está en desobediencia es ella. Pero ya es el problema de ella con Dios, no conmigo. Pequeñas cosas. ¿Por qué no nos llevamos bien en casa? ¿Y por qué nosotros no entendemos los principios de Dios? Cuando yo decido obedecer a Dios, voy a amar a mi esposa, la voy a honrar y la voy a tratar como un vaso más frágil porque mi padre me lo pide. Amén. Y ella me va a respetar no porque yo lo merezca, sino porque su padre se lo pide. Y como ella teme a Dios y yo temo a Dios, nos llevamos hermosos. ¿O no, mi amor? Ya me asusté ya. Ok, quiero terminar, mi hermano. Esto se lo dejo para la próxima. Escuche. Somos llamados para obedecer. No le voy a hablar más de eso. Y ser rociados con la sangre de Cristo lo añade. ¿Qué significa esto? Escuche, él está hablando a judíos. Los judíos todos tenían un conocimiento de los ritos que estaban en la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés se había establecido que el sacerdote, para redimir de los pecados al pueblo, debía tomar la sangre de un animalito, lavarse, hacer una par de ritos, prender incienso, bueno, todo un ceremonial, y luego rociar 7 veces con la sangre de Cristo arriba del arca, el que se llamaba el propiciatorio, que era el lugar de reunión, el lugar donde la presencia de Dios estaba. 7 veces tenía que rociarlo. Y si Dios aceptaba, el hombre salía y todos los pecados del pueblo eran perdonados. Y el apóstol Pedro dice: ustedes son llamados para ser rociados por la sangre de Cristo. 7 veces Jesús derramó su sangre. Si nosotros tenemos la costumbre y entendemos la redención que aplica esas 7 áreas de redención, usted debería saberla. Si no lo sabe, en otra prédica, en Capacitación Destino, acá está el maestro, las 5 confesiones de la sangre. ¿La sabe usted? Venga. Ahí le va a decir el maestro Mauricio las 5 confesiones de la sangre que todo cristiano debería conocer. Sácate el barbijo, si no, no me puede hablar. La primera es que por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. La segunda es que por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. La tercera es que por cuanto ando en luz y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. La cuarta es que por la sangre de Jesús yo he sido justificado y Dios me ve como si jamás hubiese pecado. Y la quinta es que por la sangre de Jesús he sido santificado, apartado para Dios. Un aplauso para Mauricio. Muy bien. Claro, usted la vio en Capacitación de Destino, pero se olvidó. Pero escuche, dice para ser rociados por la sangre. 7 derramamientos que hubo con la sangre de Cristo. Y más, dice que por la sangre de Él nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Hay gente que no siente la presencia de Dios, y la presencia de Dios es real, no es una imaginación. Yo recuerdo predicándole a un amigo mío, yo todavía no conocía todo esto que le estoy hablando ahora, pero yo le dije: mira, yo siento a Dios. ¿Cómo es eso? No sé, yo levanto las manos y siento una corriente. Yo le explicaba así a él, y siento un calor y siento fuego. Bueno, si vos te quedas un rato largo con las manos en alto y se te acalambran los dedos, algo así me dijo. Iba a ver cómo sentía Dios. No, le digo, no soy incrédulo. Es apenas levanto las manos, es. No, y no me creyó. Bueno, hasta hoy no me cree. Pero yo sé que cuando la presencia de Dios, cuando la sangre de Cristo, por medio de la sangre yo tengo entrada a la presencia de Dios. Lo dice Hebreos. Nosotros tenemos el camino abierto para ir hasta el trono de la misericordia y hallar el oportuno socorro. Esa realidad es así. Querido hermano, no estamos locos. Lo que hacemos aquí no es un circo. No estamos haciendo algo humanamente agradable. Cuando adoramos, cuando aplicamos la sangre, la gente sin fe te ve como un loco. La gente sin fe te mira como raro. Pero te aseguro que Dios dice: wow, mi hijo me tiene en fe. Y se ven los resultados cuando la sangre de Cristo se aplica sobre tu vida. 7 derramamientos. Gustavo lo sabe. Vení, Gustavo.
Decime el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el séptimo. ¿Y qué hace cada uno? Brevemente, porque vos sos un predicador eterno. Bueno, el primer derramamiento es el derramamiento que Jesús hizo cuando oró y salieron sudor de su frente. Eso habla un poco de la traición. Él fue libre de toda traición, la traición que muchas veces nosotros sufrimos. La otra es de los látigos. Fue lacerada toda la espalda como carne molida puesta atrás. O sea, dice que por sus llagas, por las llagas de Cristo, nosotros somos curados, somos sanados. O sea, esa sangre tiene el poder para sanarnos. La otra es cuando fue crucificado y fueron traspasados su parte acá de los nervios, ¿no? De acá de las manos. Habla del derramamiento de que Jesús tiene que ver con la productividad. O sea, muchos de nosotros no somos productivos porque nos dijeron no servís para nada, no vales nada, nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer nada. Y sin embargo, Dios con esa sangre hace que cada uno de nosotros realmente seamos productivos, que realmente salgamos adelante. La otra fue cuando fue sobre sus piernas, ¿sí? En el caso de las piernas, ese clavo que traspasó habla mucho de sus pies, esa sangre que salió de sus pies, habla del camino en donde nosotros tenemos que empezar a caminar en Cristo, un camino nuevo, vivo, un camino donde Dios va a bendecir. El otro sacrificio el otro derramamiento de la sangre fue cuando fue traspasado, que traspasó su corazón, dice la palabra, y tiene que ver con todas esas dolencias en el alma, en el corazón. Dios sana toda herida de tu corazón que hayas sufrido por algunos abusos, por algunas situaciones que marcaron tu vida. Él sana tu corazón porque en el corazón guardamos muchas cosas, ¿sí? Ok. El de las espinas, la corona de espinas tiene que ver con la maldición que vino al comienzo en el hombre, cuando de pronto a causa del pecado dice cardos y espinos producirá todo lo que hicieras. Era una maldición que no venía por parte de Dios sino consecuencia del pecado. Sin embargo, Jesús al padecer, al clavársele en las sienes, derramó esa sangre que trae bendición sobre nuestras vidas, que realmente trae prosperidad, que lo que realmente en nuestras manos llevaba a la pobreza, a la escasez, a la miseria, Dios cambia ese estado nuestro por esa sangre que fue derramado, ¿sí? Y la otra es la de que cuando fue arrancada esa barba de Jesús, aparte de ser golpeado, le arrancaron de un tirón fuertísimo y su cara se hinchó, sus poros fueron abiertos y fue derramado sangre a consecuencia de eso. Eso habla de una desfiguración. Jesús fue desfigurado para que nosotros recibiéramos la imagen de Dios, ¿sí? El enemigo siempre quiere desfigurarnos a nosotros como mostrándonos una persona que se droga, una persona que es mala, que es perversa. Sin embargo, Jesús, por medio de esa sangre, nos transforma y nos vuelve de nuevo la imagen de Cristo. Amén, gracias Gustavito. Entonces, tenemos que ser rociados por la sangre de Cristo en cada área de redención que todavía no tengamos victoria. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra confesión de fe. Aplico la sangre de Jesús. Sabe que nosotros cuando oramos con liderazgo todas las mañanas aplicamos la sangre de Jesús sobre su vida, sobre su familia. Declaramos que la sangre de Jesús tiene poder. Estamos cubiertos y protegidos. Por eso es necesario que usted también aprenda a hacerlo. Somos llamados para ser rociados por la sangre. Pareciera un rito oscuro, pero es por medio de la fe. Esa sangre que está en el mundo espiritual, por medio de la fe, yo aplico la sangre. Por ejemplo, como él decía sobre las finanzas. Señor, yo declaro que se rompe la maldición de la pobreza sobre mi vida y aplico la sangre que Jesús derramó por causa de la corona de espina. En la enfermedad física, el profeta Isaías dice: por tu llaga fuimos curados. Cuando yo me siento enfermo, declaro eso, Señor, por tu llaga, y lo declaro una y otra y otra y otra y otra hasta que veo la victoria. Fui llamado para ser rociado por la sangre de Cristo, y cuando somos rociados, lo que ocurría es que es limpiada tu vida, y entonces todas las cosas que no podías vencer las empiezas a vencer. Amén. Yo estoy seguro de que cuando el apóstol Pablo termina este versículo, él dice algo poderoso. Dice:
gracia y paz les sean multiplicado. Gracia es un favor que no merecemos. Y la paz es un bien tan preciado que vale mucho más que cualquier cosa. La paz de tu vida, de tu alma, la tranquilidad. No hay estrés, no hay ataques de pánico. Cuando está la paz en tu corazón, no hay nada de esas otras cosas. Tenés paz en medio de cualquier tormenta. Y eso es algo increíble que solamente un cristiano rociado y que está en obediencia lo puede tener. Quiero que te pongas de pie. Conclusión de todo esto que ha dicho. El apóstol Pedro lo dijo más fácil que yo. Fuimos llamados, escogidos para ser obedientes y para ser rociados por la sangre de Cristo. Decí conmigo: obediencia y ser rociado por la sangre de Cristo. Otra vez: obediencia y ser rociado por la sangre de Cristo. Ahora vamos a decir: ¿cómo hago para saber a quién tengo que obedecerle? Bueno, ese es otro capítulo, pero Dios te lo va a decir. Primero a su palabra y después Dios te va a guiar. Cuando uno quiere ser obediente, Dios te dice: mira, a este obedecerle y a este no. ¿Por qué? Pedro en un momento le dijeron: no predique más de Cristo. Y Pedro le dijo, el mismo Pedrito que nos dice que fuimos llamados a obedecer, le dijo a las autoridades espirituales de ese momento, le dijo: juzguen ustedes si es justo obedecerlo a los hombres, a ustedes, obedecerlo a Dios. Cuando un líder del gobierno espiritual, religioso, te pida algo contrario a la palabra de Dios, usted no tiene obligación de obedecer. Nuestra obligación primera es con Dios. Yo recuerdo en un trabajo, alguien me dijo: aquí no podés predicar. Y yo le dije: estoy de acuerdo, pero voy a hablar del Señor. No voy a usar tu tiempo, pero yo voy a predicar, porque vos no me podés prohibir hablar. Y bueno, pero no perdas el tiempo predicando, me dijo. Listo, yo no pierdo el tiempo predicando, pero voy a testificar del Señor cuando pueda, mientras esté trabajando. Y llegamos a un acuerdo. Él me quería silenciar de que yo no hablara, y yo le dije: yo no voy a robarte tu tiempo, pero no voy a dejar de hablar del Señor porque es parte de mi naturaleza. Yo no puedo sacar a Dios de mi vida porque Él está en mi vida, así que no lo voy a negar. Así que te pueden prohibir que no hable del Señor, pero vos vas a hablar lo mismo, y ahí no estás desobedeciendo, ahí estás obedeciendo a tu Padre. Amén. Si no, no habría mártires. ¿Saben los gobiernos totalitarios cómo prohíben? En Cuba, por ejemplo, cuando va un pastor amigo allá, lo espía, le mandan espías, y él predica de Cristo, y ya le han prohibido, le han dicho que no lo van a dejar entrar de nuevo. Le dice: bueno, me dejen entrar, pero yo tengo que hablar lo que... Y al final no le prohíben nada, no sé, Dios le da favor. Quiero decirte que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Levanta tus manos.